Bueno, buenas tardes, gracias por quedarse hasta esta hora. Yo tengo que dar las dos charlas siguientes, así que en realidad va a ser como un continuo. Y cuando empecé a preparar la charla, siempre que preparo una charla de este tipo yo la empiezo a hacer un poco más formal, médica, y en realidad termino criticando mi propia charla y digo, ¿por qué estoy dando esta charla? Así que para no aburrir con algunas cosas, quizás algunas diapositivas las voy a pasar un poco más rápido, porque son las cosas farmacocinéticas, farmacodinamia de alguna que otra medicación, y en realidad creo que me voy a detener, que creo que va a ser lo más interesante en por ahí discutir algunas cosas de cómo vienen las cosas hasta este momento. Entonces, bueno, Lucas empezó a hablar un poquito, ¿no?, de lo que es la epilepsia, lo que es una crisis de epilepsia. Cuando nosotros hablamos de un tratamiento farmacológico, lo que vamos a intentar hacer es romper o interferir con esa epileptogénesis. Entonces, todas las medicaciones, los diferentes mecanismos de acción que van a tener diferentes blancos, ¿sí?, de acuerdo a esta epileptogénesis. Sistemas excitatorios, inhibitorios, canales de sodio, potasio, calcio, de cloro, receptores para glutamato, AMPA, NMDA, hay otros tantos mecanismos. La idea es romper un poco con todo esto, teniendo el concepto de que 1 de cada 10 personas a lo largo de su vida van a desarrollar una epilepsia, es decir, que es algo bastante frecuente. ¿Por qué digo esto? Por algunas cosas que vamos a ver después. Hoy creo que fue el doctor Bomaro que habló un poco de la historia natural, ¿no? ¿Qué es la historia natural de una enfermedad? ¿Hacemos algo, no hacemos algo? En algún estudio que fue hecho en Latinoamérica, se evaluó pacientes no tratados con epilepsia y pacientes con epilepsia tratados, ¿sí?, o recientemente tratados. En cuanto a la cantidad de crisis, el paciente no tratado persiste en 20-44% a los 2 años o al año, y en los pacientes tratados un 60%. Perdón, no persisten las crisis, sino que remiten. Hay una diferencia, quizás de un 20%, no es extremadamente significativa. Pero sí lo que dijo el doctor cuando habló de mortalidad. Pasamos de 2,2, 2,6 de mortalidad, cuando está más o menos dentro de los parámetros de la población general, a 6,3 en pacientes no tratados. Entonces, si hay que tratar una epilepsia, más allá de tener o no tener crisis, va a bajar mucho la mortalidad de estos pacientes. Y acá empezamos con las críticas. El doctor Martin Brody, un escocés que trabaja mucho en farmacología, en epilepsia y en respuesta, o sea, los epileptólogos en general nos manejamos con respuesta a las medicaciones, muchos, sobre todo en los trabajos del doctor Brody, y en el año, creo que fue el 2008, por ahí, no, un poco previo, él presenta un trabajo donde hasta con 3 medicaciones el porcentaje de respuesta es del 64%. Es decir, que el otro 36%, más allá de agregar medicaciones o cambiar tratamiento, va a seguir con crisis. Repite años después el estudio con muchas más dosis en el mercado y tenemos entre un 66 y 68. O sea, con suerte apenas un 4% más de respuesta. Y el mismo doctor Brody empieza a analizar si todos los pacientes responden inmediatamente o no, o sea, cómo son los diferentes patrones de respuesta a los diferentes tratamientos. Y un poco como conclusión de toda esta diapositiva, él toma como un parámetro, en cuenta como un parámetro de 6 meses. Pacientes que llegan a estar libres de crisis antes de los 6 meses, probablemente persistan sin crisis a lo largo del tiempo. Otro patrón es aquellos que se consigue la libertad de crisis, pero más allá de los 6 meses. La mayor parte va a seguir sin crisis, pero hay algunos que quizás tengan como un patrón de recaída-remisión, que es el tercer patrón que él describe. Y un 24% de pacientes ni siquiera a lo largo del tiempo van a llegar a controlar sus crisis. Entonces, mucho de la charla que vamos a tener ahora es sobre todo estos últimos 2 patrones, ¿no?, de aquellos que remiten o que no responden. Entonces, así se llega al concepto de lo que es una epilepsia resistente, o antes se llamaba refractaria al tratamiento farmacológico,
que más allá de la resistencia, la persistencia de crisis, ya se vuelve una patología que deteriora la calidad de vida de los pacientes, una patología grave que puede tener otras consecuencias, que aumenta la exposición a drogas y por lo tanto a sus efectos adversos. Y la ILAE en algún momento define qué es, a qué le llamamos una resistencia a drogas o no, y básicamente es aquel paciente que tras un año de tratamiento no controla sus crisis, o que luego de 3 intervalos máximos de libre de crisis para cada paciente en particular, el paciente continúa con crisis. Brevemente, tengo un paciente con una crisis cada 6 meses, yo tengo que esperar 1 año y medio para ver realmente si es respondedor o no. Si en ese año y medio no tuvo crisis, responde, perfecto. Si no, se volverá resistente. Paciente que tiene crisis una vez por mes, por el primer criterio, a los 3 meses yo digo, bueno, está respondiendo. Bueno, sin embargo, tengo que esperar 1 año para decir si responde, no tuvo más crisis, o tuvo alguna otra crisis, pasa a ser resistente. Y esto es dinámico de acuerdo a la evolución del paciente. Bien, básicamente, el paciente lo empezamos a medicar. ¿Queda libre de crisis? Genial, buenísimo, perfecto para el paciente. Probablemente no tengamos que modificar mucho el tratamiento, excepto que haya eventos adversos, genial. Si sigue con crisis, bien, ahí lo empezaremos a estudiar. Y más allá de que la charla de hoy es de tratamiento farmacológico, nunca nos tenemos que olvidar que en un paciente refractario o resistente uno tiene que evaluar la chance de que pueda ser quirúrgico. Bien, como dijo Lucas, tenemos muchísimas medicaciones, desde clásicas a drogas nuevas, hay de primera, segunda, tercera generación, son las que vamos a hablar en esta charla, y después vamos a hablar de lo que se supone que sería la 4ª generación de drogas antiepilépticas. Ahora vamos a hablar de algunas de estas medicaciones. Esto es un poco todos los mecanismos de acción existentes al día de hoy. Las medicaciones de tercera generación, el brivaracetam actúa sobre vamos para atrás, sobre una proteína en las vesículas sinápticas que contienen los neurotransmisores. Entonces de esta forma se bloquea la liberación del neurotransmisor hacia la hendidura sináptica. El perampanel actúa sobre los receptores de glutamato, sobre los receptores AMPA de glutamato. La eslicarbazepina, la cosamida y rufinamida sobre los canales de sodio, y la retigabina o esogabina sobre los canales de potasio. Ahora vamos a empezar con las diapositivas que voy a pasar rápido, les voy a decir un par de cosas de cada una nada más. Voy a empezar por la retigabina y esogabina. Cuando sale tenía un mecanismo de acción innovador, porque era la única que actuaba sobre los canales de potasio. Sin embargo, a largo plazo se vio pigmentación en la piel, retinosis pigmentaria. La verdad es una droga que se sacó del mercado directamente. Así que hoy por hoy no tenemos más esta medicación en el mercado. La rufinamida la voy a mencionar porque es una de las últimas medicaciones. Es solo para el síndrome de Lennox-Gastaut. Yo hago adultos en general, así que casi que no tengo experiencia con la rufinamida. La lacosamida, si bien actúa sobre los canales de sodio, que es un blanco habitual de las drogas antiepilépticas, tanto la lacosamida como después la eslicarbazepina actúan sobre ese canal de sodio, pero en una fase diferente del potencial de acción. Entonces, si bien es el mismo canal, hay cierta innovación en ese mecanismo de acción. La verdad es una droga bastante noble, tiene pocos efectos adversos, en general es bien tolerada, no es menor el hecho de que aumente el PR o haya insuficiencia cardíaca. No he visto muchos, pero he visto 2 o 3 pacientes con manifestaciones cardiológicas que hubo que suspender la droga. Y a lo largo de los años, todas las drogas antiepilépticas, lo que se busca es que tengan mayor eficacia, menos efectos adversos, y que tengan una mejor farmacocinética, que se toleren mejor, que se absorban mejor, que tengan menos interacciones medicamentosas. Entonces, todas estas medicaciones con respecto a medicaciones más viejas tienen un perfil un poco más favorable.
No son las drogas ideales tampoco, pero cada vez como que es mejor. Y las vidas medias empiezan a ser cada vez más largas. Las drogas de las que habló Lucas, en general se toman 3 veces por día. Ya con estas empezamos a tener algunas que se toman 2 veces por día. Vamos a hablar 2 palabras del perampanel después, que se toma 1 sola vez por día. La eslicarbazepina también, la vida media permite que pueda hacer 1 sola toma diaria, lo cual para un paciente que toma medicación con efectos en el sistema nervioso, que la tiene que tomar durante años, que sea 1 sola vez por día, se lo ve realmente práctico para el paciente. La eslicarbazepina tiene un mecanismo de acción bastante similar a la glucosamida. Los efectos adversos son los comunes para todos los antiepilépticos, y en comparación con la carbazepina, si bien hay pacientes que tienen hiponatremia y pacientes que tienen rash, es con mucha menos frecuencia que con la carbazepina o los carbazepina. Entonces la vuelve en alguna forma un poco mejor que la carbazepina o los carbazepina. Haceme acordar del Xanad, la lamotrigina, que hacemos un comentario posterior. El perampanel inicia como que abre sí realmente algo innovador en cuanto a los mecanismos de acción, porque se corre de los canales iónicos y pasa al glutamato, ¿no? A los receptores de glutamato. Las medicaciones que actúan sobre los receptores NMDA del glutamato tienen muchos efectos psicotrópicos, muy mala tolerancia, entonces realmente se han descartado para el uso en epilepsia. Las medicaciones que van por el canal AMPA, más o menos se ve que han tenido buena eficacia con una tolerabilidad aceptable. Por el perfil farmacocinético que tiene, en general no tiene muchas otras interacciones, entonces algunas guías lo recomiendan o lo empiezan a recomendar como uso en el anciano, que por supuesto aparece después de las guías que comentaba Lucas, entonces todavía no entran las guías, pero como que en el anciano aparentemente es bastante segura. Yo no lo he visto tanto, pero en los papers está y está reportado que justamente por su acción sobre los canales AMPA puede haber irritabilidad o algunos efectos psiquiátricos. Se ven, realmente no es una cosa altamente frecuente. Bien, en cuanto al brivaracetam, cada vez tienen mejor farmacocinética. Se lo compara con el levetiracetam, si es más o menos efectivo. La verdad es una medicación que acá en el país recién está saliendo. Veremos en el futuro si es mejor, peor, igual. Tiene metabolismo hepático, lo cual no hace que tenga algunas interacciones, ¿sí? Yo creo que los mejores usos del brivaracetam es pacientes ancianos. Tiene muy buen pasaje de barrera hematoencefálico, entonces seguramente en el estatus u otras patologías, en la urgencia va a tener yo creo que va a tener un alto impacto. Y en comparación con el levetiracetam, que en personas de más de 60, 65 años, si bien también puede ser en jóvenes, muchas veces uno ve mucho impacto cognitivo o irritabilidad desde el punto de vista psiquiátrico. El brivaracetam los tiene, se supone que en mucha menor frecuencia. Veremos en el tiempo que pasa. Bien, como dijo Lucas, primero empezamos con cualquiera de las medicaciones que dijo Lucas. Podemos elegir cualquiera de acuerdo a los criterios que comentó Lucas. Yo a los criterios agregaría factores del médico. El médico usa las medicaciones que conoce. Entonces también es otro factor para elegir una medicación. Si no responde a estas drogas, bueno, yo puedo usar cualquiera de las 4, ¿sí? O 5 que hemos hablado anteriormente. La rufinamida solo para el Lennox-Gastaut. Entonces, ¿cómo hacemos? Paciente de reciente diagnóstico, con la primera droga va a tener aproximadamente un 50% de respuesta. Si no responde, yo puedo agregar una segunda droga que me va a agregar un 13% de respuesta. En lo posible, si responde a la segunda droga, tengo que sacarle la primera y dejar al paciente en una segunda monoterapia. Si no puedo, lo dejo con las 2 medicaciones. Ya a partir de la tercera droga, suma apenas un 3-4% de efectividad. Y después en la cuarta, quinta, estadísticamente casi nada. En este punto, yo tengo que ver politerapia racional y tengo que ver si no lo tengo que operar al paciente. Entonces, ¿cómo hacemos para elegir una u otra medicación? ¿No? Un poco lo que dijo Lucas, ¿cómo hacemos?
si bien tenemos poquito tiempo, respondan rápido, en 3 segundos, y así son 4 diapositivas, lo hacemos rápido. Es un paciente no real, es ficticio, pero para ver cómo usamos una u otra medicación. Paciente de 20 años, masculino, consulta por presentar varias crisis generalizadas nocturnas, pero al interrogatorio nos cuenta episodios compatibles con crisis focales diurnas. Esto ya nos corremos las epilepsias generalizadas, seguramente esto es una epilepsia focal. Tiene historia de convulsiones febriles y un abuelo paterno con epilepsia, tiene un electro normal, pero tiene un hallazgo en la resonancia. ¿Qué droga utilizarían? ¿Lo tratarían? ¿No lo tratarían? Bien. ¿Qué droga utilizarían? Bien. Es mi caballito de batalla. Por eso les dije del SANAD. El SANAD es un estudio abierto. Si uno ve otros estudios, la lamotrigina no tiene una efectividad maravillosa, ¿sí? Y el SANAD, más allá de que esté bien hecho y todo, fue muy criticado porque estuvo sponsoreado por la industria. Fue sponsoreado por Glaxo. Entonces siempre estuvo ahí de cuánto eso influyó o no. Carbazepina es mi caballito de batalla y yo creo que es la más indicada. Después podremos ver tolerabilidad, otras cosas. Bien, y dentro de las drogas que utilizamos, que mencioné recién, podemos usar cualquiera, básicamente, ¿sí? Pero yo les dije algo. Que ya no me acuerdo qué era, así que vamos a seguir y punto. Bien, este paciente, porque tiene una trombosis venosa profunda, le pasan cosas a este mismo paciente, tenemos empiezan con anticoagulantes, tenemos el laboratorio con un poquito de alteración del metabolismo hepático. ¿Qué hacemos? ¿Cuál sí, cuál no? Pero no era el motivo de esta charla. Pero está perfecto. Él dice el levetiracetam. Está perfecto, pero bueno. Mira, perampanel, esli, carbamazepina tienen por ahí más interacciones con los anticoagulantes, entonces yo no los usaría. El brivaracetam hay que tener un poquito de cuidado por el tema de las enzimas hepáticas, pero en una insuficiencia hepática leve no habría demasiado problema. Bien, algo que no les dije, este paciente en un momento empieza a abusar de sustancias psicoactivas. No se los dije, así que se los respondo directamente. La verdad, los antiepilépticos, la mayoría siempre estuvieron ligados, mucha discusión, si aumentan el índice de suicidio, si pueden generar o provocar una adicción, sí, no. La verdad, dentro de todas estas medicaciones, por lo menos así sale al mercado, insisto, veremos qué pasa a futuro, el brivaracetam tiene muy bajo índice de adicción. Entonces uno podría utilizar esta droga con cierta seguridad en pacientes con antecedentes de abuso de sustancias. Bien, y a este pacientito a lo largo del tiempo empieza con un dolor precordial. Más allá de las drogas que hayamos utilizado previamente, la que no tenemos que usar en este paciente, o si estaba tomando lacosamida, la tenemos que sacar o al menos disminuir la dosis, es la lacosamida. Bien, y el título de la charla es Clásico y Alternativo. Hasta ahora hablamos de medicina alopática dura. En los últimos años tomó mucho auge, mucho empuje el uso del cannabis en epilepsia. Es una medicación que en realidad se usa hace, no sé si llamarlo medicación, pero 100 años, 200 años. Hay con motivos o recreacionales o terapéuticos, hay aborígenes de todo el mundo que usaban el cáñamo, ¿sí?, como medicina. La crítica que se hace es, primero, que no tiene la manufactura que la medicina dura el poder científico quiere. En parte el poder científico tiene razón,
hablando ayer con un colega, me dice, bueno, pero se están empezando a usar, no solo del cannabis, de muchas medicaciones o medicina tradicional. Se está utilizando medicaciones o sustancias para diagnósticos que hace 100 años no existían. Entonces, ¿esto es así o no? Bueno, creo que va a ser una discusión, no sé si eterna, pero que va a llevar largo tiempo y no pretendo solucionar el día de hoy. Los que apoyan la medicina tradicional, que es más barata, que no daña al cuerpo porque supuestamente es orgánico, en fin, muchas otras ventajas supuestamente. Entonces, en la utilización del cannabis, lo que genera más los efectos psicoactivos es cuando es inhalado, y algunos componentes del cannabis, como el THC, el efecto anticonvulsivante es más por la vía oral y es más por otros componentes como el CBD. Entonces no es que todos los componentes del cannabis van a ser antiepilépticos. Hay más de 400 moléculas dentro del cannabis y los mecanismos que se proponen, que si esto realmente se llega a comprobar que es así, realmente serían mecanismos de acción también innovadores, porque no actúan sobre los canales de sodio o de potasio como la mayoría de las medicaciones, sino sobre el endotelio, sobre las vías de inflamación, sobre todas las vías mTOR que son de neurodesarrollo o de migración neuronal en el desarrollo. Entonces realmente tendría un mecanismo de acción que podría innovar y ser claramente diferente. Todo esto se verá a futuro. Hoy por hoy, lo cierto es que se aprobó por la FDA para el síndrome de Lennox-Gastaut y para el síndrome de Dravet. Estos son los estudios pivotales por los cuales se aprueba, ¿sí? Placebo versus Lennox-Gastaut, o sea, realmente una gran diferencia. Lo mismo pasa en el síndrome de Dravet. Tiene efectos adversos como cualquier otra medicación, tampoco es que es inocuo. Sacando los efectos psicoactivos, o sea, sacando todo ese folclore, tiene efectos adversos como cualquier otra medicación. Bien, entonces la conclusión de esta primera parte es que el tratamiento debe ser iniciado por alguien que haga epilepsia o un neurólogo, ¿sí? Que sea un especialista. Uno debería empezar por las drogas, llamémoslas clásicas o alopáticas. Si el paciente no responde, y en algunos casos en particular, y hoy por hoy, solo en síndrome de Lennox-Gastaut o el síndrome de Dravet, que son epilepsias refractarias resistentes muy severas, en esos casos, por ahí, pensar en el uso de cannabis. Bien, y siempre hacerlo con la supervisión médica e intentando evitar preparados tradicionales que uno no sabe cómo están preparados, si tienen más THC, más CBD. Si se va a hacer, hacerlo por ahí lo más prolijamente posible. Bien. Y acá entramos un poco en la segunda parte. El título era Lo que se viene, fármacos en desarrollo. Cuando uno se pone a ver, uno se pregunta, ¿vamos a cambiar de tema con respecto a la primera charla o vamos a hablar exactamente de lo mismo? Por eso este médico o este muchacho que corre, pero siempre está en el mismo lugar. Dijimos que Brody nos proponía un 68% de respuesta a las medicaciones antiepilépticas. Que así como lo dijo Lucas, a lo largo de los años había una explosión, sobre todo después de los 90, de medicaciones para la epilepsia. Pero nos vamos a quedar ahora con este porcentaje, 68%. Año 2012 fue este paper. Gowers, en el 1881, cuando apareció la primera medicación para la epilepsia, que fueron los bromuros, encontraba un 70% de respuesta. O sea, pasaron 150 años y estamos en el mismo lugar. Ahí es cuando yo les digo de por qué quiero hacer estas charlas y después termino hablando de otra cosa. Entonces uno ahí empieza a criticar, ¿hace falta seguir investigando que haya nuevas medicaciones? Sí, no. Bien, voy a intentar, no les voy a dar una respuesta claramente, pero vamos a intentar por lo menos dar un poquito más de información. Como hemos visto, primero, una salvedad. Cuando uno hace los estudios clínicos, el criterio que se usa de respondedor en un estudio clínico de epilepsia es que el paciente reduzca sus crisis al 50% o mayor al 50%. No siempre esto significa libertad de crisis.
no siempre que el paciente responde a una medicación significa que el paciente queda sin crisis. Entonces, primer punto. Segundo, no existe la medicación ideal en cuanto a tolerabilidad, que tenga nulas interacciones con medicaciones y sustancias endógenas, que no tenga ningún tipo de reacción adversa, que pueda servir para cualquier tipo de epilepsia o de crisis, que sea muy fácil de usar y muy fácil de administrar. Hoy por hoy todo esto no existe. Mejora con los años, pero no existe. Y cuando uno entra a la página del NIH, que es un poco como la guía de, si bien puede haber en Europa o en Rusia, en otras sociedades, otras páginas para ir a buscar esto, si uno busca cuántos estudios en epilepsia hay, en cuanto al tratamiento de la epilepsia, uno se encuentra que tenemos unos 1070 estudios dando vuelta por ahí. Un poco complejo bajar toda esta información a unas poquitas diapositivas. Se forma hace ya varios años, estos son los 2 últimos años, como un comité para evaluar cuáles son las drogas antiepilépticas en desarrollo que probablemente lleguen al mercado. Ahí uno también empieza a ver que del 2017 al 2018 hay algunas medicaciones que se dejan de nombrar, otras que se empiezan a nombrar, algunos ya tienen nombre, otras es apenas como la sigla, el código de la medicación. Si uno empieza a buscar otros papers, bueno, ok, veo si hay otros papers de autores, uno empieza también a encontrar más medicaciones, lo cual se hace un berenjenal bastante complejo de decir, bueno, ¿cuál va a llegar realmente al mercado o no? Así, haciendo como un mini breve resumen de todo esto, el cenobamato, hay estudios de fase 1, fase 2, y actualmente hay estudios de fase 3, sobre todo para epilepsia generalizada. Si bien hay algún estudio en epilepsias focales, se está estudiando para epilepsias generalizadas. Actúa como cualquier otra medicación que hemos visto hasta ahora, bloqueantes de sodio, de GABA, no hay nada por ahí nuevo que nos ofrezca. Lo poquito nuevo que nos puede ofrecer van a ver que el resto de las diapositivas y mucho de mi charla previa y de la charla de Lucas fue sobre epilepsias focales. Esto se debe a lo siguiente: las epilepsias focales tienen una evolución por ahí dispar. En general, las epilepsias que llegan a ser resistentes y que requieren un segundo o tercer fármaco son las epilepsias focales. Si bien existen las epilepsias generalizadas resistentes, son menos del 10%. La mayor parte, con la medicación, los pacientes dejan de tener crisis. Entonces la industria no hace estudios, ¿sí?, para nuevos fármacos en epilepsia generalizada. Bien. Otros estudios, Palsebonil, el SEN, actúan sobre diferentes canales, pero vemos que los mecanismos de acción son bastante similares. Hay otros fármacos, también en fase 2, fase 3, la ganaxolona, que es un neuroesteroide, que además de actuar como una hormona, también actuaría como un agonista del sistema GABA, aportaría un poquito un mecanismo de acción diferente, y como vemos acá contra placebo, a medida que aumenta la dosis, realmente esto es la frecuencia de crisis con ganaloxona y esto con placebo, o sea que sería bastante eficaz, con una bastante buena tolerancia, entonces quizás tenga un poco de futuro. De la familia del levetiracetam y del brivaracetam está el celetracetam, que se supone que tiene muy buen perfil farmacocinético y mínimas interacciones, pero en algún momento como que se pierden, desde hace unos años se pierden estudios, o sea que uno no sabe realmente si se suspendió el estudio, si no va a salir al mercado o si está, no sé, está ahí latente, la verdad no se sabe qué iba a pasar. Lo mismo pasa, después tenemos el carisbamato, que en algún momento, incluso hace como 10 años, se hizo algún estudio, acá en Argentina también, algunos centros formaron parte del CARICEPI. Se supone que actúa a través de los canales de calcio, pero el mecanismo de acción es desconocido. Y uno también, cuando busca la bibliografía, hoy por hoy, año 2017-2018,
encuentra más estudios en animales, sigue habiendo bibliografía, pero es como que hay poco estudio clínico en humanos, entonces uno no sabe tampoco qué va a ser del futuro de esta medicación. Después, talampanel, celurampanel, que son de la familia del perampanel, que actuarían sobre los canales Zampa. Algunos se encontró suspendido, otros uno le empieza a perder la pista en cuanto realmente se desconoce si son efectivos, si son tolerables o no. Y lo más interesante, pero que no sé si realmente van a llegar al mercado o no, son los que realmente buscan otros mecanismos de acción totalmente innovadores. Hay muchas hipótesis de hiperleptogénesis. Una de ellas es que la inflamación en algún punto esté involucrada en esta hiperleptogénesis. Entonces empiezan a buscar medicaciones que actúan sobre la inflamación. Esta droga que al inicio era muy prometedora porque inhibía la caspasa 1 que interviene en la cascada de antiinflamación. Lamentablemente fue suspendido prematuramente, no queda bien claro el motivo, pero se dejó de investigar. Hay algunos estudios con ácidos grasos como suplemento, ya no como monoterapia, como medicación antiepiléptica, sino como un tratamiento complementario a la medicación antiepiléptica. Y la verdad empieza a ver que hay menores niveles de factores inflamatorios y con menor frecuencia de crisis. Veremos si con esto pasa algo o no en el futuro. Y dos anticuerpos monoclonales, el natalizumab y el rituximab, que se usan en muchas otras patologías autoinmunes, inflamatorias, se están empezando a investigar, a hacer estudios, ya están en fase 2 y algunos en fase 3, para ver si tienen una efectividad en epilepsias autoinmunes, la encefalitis de Rasmussen, y algunos si podría tener algún efecto en una epilepsia focal sin tanto compromiso de autoinmune. Yo les diría que esto sería como lo más prometedor un poco a futuro. Y acá empieza, así como vamos a volver a Gowers, ¿sí?, que en 1880 seguía mostrando la misma efectividad, lo cierto es que el desarrollo clínico de drogas antiepilépticas aún está activo, hay muchas medicaciones, pero como han visto, salvo alguna que otra que ofrece otros mecanismos de acción, estamos como hablando casi más de lo mismo. Entonces en este paper decía que se volvió como poco emocionante investigar. Sí, por supuesto, y ahí yo rescato lo que dijo el doctor Bomaro antes, ¿no?, de qué es la historia natural de una enfermedad. Medicar al paciente implica que tenga menos crisis, sí. Debería buscar medicaciones que sean más eficaces, sí. Hoy por hoy se supone que las nuevas medicaciones, incluso las que están en desarrollo, deberían ser al menos igual de eficaces, que sean mejor o por lo menos igual tolerables, pero que sean mucho más fácil para el paciente, la practicidad para el paciente y la farmacocinética. Entonces yo creo que la investigación en realidad tiene que apuntar más a eso que a mejorar la eficacia, porque sinceramente yo ahí no lo veo tan esperanzador. No sé si se va a lograr que el paciente quede con una medicación en todo tipo de epilepsia, cero crisis. Entonces, volviendo a Gowers, empezamos con Gowers y la verdad, el futuro, esperemos que sea mejor para nuestros pacientes, ¿sí?, pero el futuro dirá. Y yo tengo el honor y me causa mucho placer, yo disfruto dando charlas, pero mi trabajo depende de todo un equipo de trabajo que hay atrás. Así que muchas gracias.